Entonces, en este video vamos a checar lo que son los números primos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los números primos? Comenzamos con su definición. Son aquellos números que solo pueden dividirse entre uno y entre ellos mismos o entre sí mismos, ¿de acuerdo? Esos son los números primos, aquellos números que solo pueden dividirse entre uno y sí mismos. ¿Y para qué nos van a servir? Pues quién sabe, ¿no? No, en realidad es que tienen un montón de utilidad. Como les digo, en los videos anteriores coloqué lo del mínimo común múltiplo y máximo común divisor y los utilizábamos, entonces sí tienen una utilidad y tienen más utilidad que eso, ¿vale? Pero pues vamos poco a poco y tómenle importancia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ¿cómo vamos a saber cuáles son los números primos? Si se dan cuenta, aquí yo tengo un conjunto de números que va del 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y en la primera fila, en la segunda hasta el 20, 30, 40 hasta llegar al 50, ¿de acuerdo? ¿Para qué hice esto? Esto es lo que se denomina tabla de Eratóstenes, ¿de acuerdo? ¿Y para qué nos va a servir? Para saber cuáles son los números primos. Aquí yo me quedo hasta el 50, podría llegar hasta 1000 y hasta 2000, hasta el número que yo quiera, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente lo vamos a dejar hasta el 50 para calcular únicamente los primeros números primos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo voy a calcular los primeros números primos? Veamos, por ejemplo, voy a suponer que el 4... escuchen, voy a suponer que el 4 es un número primo. 4 entre qué número se puede dividir y que me dé entero. Pues yo puedo dividir el 4 entre 4, ¿no? 4 entre 4 y me da ¿cuánto? 1, ¿vale? Entonces el 4 se puede dividir entre sí mismo. Entonces tal vez podría ser un número primo. Ahora vamos a ver 4 entre 1, ¿vale? Esto me da ¿cuánto? 4. Son aquellos números que solo pueden dividirse entre uno y sí mismos. Entonces el 4 se puede dividir entre sí mismo y me da 1, y también puede dividirse entre 1 y me da 4. Pero ¿entre qué otro número puedo dividir el 4 que me dé un número entero? Bueno, yo puedo dividir el 4 entre 2 y fíjense cuánto me da. Me da 2, me da un entero. Entonces el 4 no es un número primo, ¿de acuerdo? No es un número primo. Por lo tanto yo tengo que quitarlo de mi conjunto de los números primos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a identificar cuáles son los números primos de todo este conjunto? Bueno, lo que se hace es vamos a proceder con un poco de lógica. En lugar de estar haciendo este proceso que acabo de hacer con cada uno de estos números, pues vamos a proceder de otra forma, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a quitar el número 1. Este no lo vamos a contar como número primo, ¿de acuerdo? Ese no cuenta como número primo. Pero vamos a comenzar con los demás números, ¿ok? Vamos a comenzar con el número 2. El número 2, ese sí es un número primo. ¿Entre qué número se puede dividir? Entre 2 y entre 1, ¿ok? Entonces sí es un número primo. Ahora vamos con el número 3. El número 3 se puede dividir entre 3 y también se puede dividir entre 1, pero no se puede dividir, por ejemplo, entre 2, ¿vale? Entonces el 3 sí es un número primo. Vamos ahora con el 4. El 4 quedamos que no era número primo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque porque el 4... ¿por qué no es número primo? Porque a estos números se les denomina números compuestos. ¿Por qué? Porque se componen de la multiplicación de dos o más números primos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 4 está compuesto de 2 por 2, ¿ok? El 4 es 2 por 2 y yo obtengo mi número 4. Si se dan cuenta, el 4 está compuesto de la multiplicación de dos números primos, que en este caso es el mismo, 2 y 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo yo eliminar de golpe todos los números que no son primos? Bueno, voy a primero a proceder a eliminar los múltiplos de 2, ¿vale? ¿Por qué? Chequen, el 3 sí es primo, ¿ok? Entonces, 2 por 3 es igual a 6. Entonces el 6 ya no es primo porque fíjense, el 6 se puede dividir entre 6 y me da 1. El 6 se puede dividir entre 3 y me da 2. El 6 se puede dividir entre 2 y me da 3. El 6 se puede dividir entre 1 y me da 6, ¿de acuerdo? Entonces el 6 no es un número
primo, sino que es un número compuesto. Ok, entonces el 6 no lo puedo considerar como un número primo. Entonces yo ya puedo ver más o menos qué método voy a utilizar, ¿vale? Y es muy sencillo, voy a tachar todos los múltiplos de 2. ¿Por qué? Porque significa que, por ejemplo, el 8 es un múltiplo de 2. Significa que surge de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, ¿vale? Nada más estoy contando los números primos. Pude haber dicho 2 por 4, pero voy a decir 2 por 2 por 2 por 2 me da 8. ¿Ok? Ahora, vamos con todo. Voy a tachar todos los múltiplos del número 2. ¿Ok? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50. Entonces, todos estos números no pueden ser primos por pura lógica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por 8 me da 16. Si se dan cuenta, ya surge de una multiplicación en donde estoy utilizando números primos. Entonces, el 16 ya no puede ser primo, tiene que estar compuesto. Además, si yo lo hago de la forma inversa, el 16 yo lo puedo dividir entre 16, yo lo puedo dividir entre 8, yo lo puedo dividir entre 4, yo lo puedo dividir entre 2. Por lo tanto, no cumple con esta característica de que solamente pueda dividirse entre 1 y el 16 mismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya acabé con todos estos. Ahora, el 3 sí es número primo, ¿de acuerdo? Entonces voy a tachar todos aquellos números que sean múltiplos del 3 por la misma razón que lo hice con el 2. Entonces 3 por 1, 3, pero ese no cuenta, ¿vale? Entonces 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 6 por 3, 18, 7 por 3, 21, 8 por 3, 24, 9 por 3, 27, 9, 10 por 3, 30, 11 por 3, 33, 36, 39, 42, ¿vale? 42, 45, 45, 48, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo voy a tener todos mis múltiplos de 3, ¿ok? Entonces, ahora que sigue el 4, yo no voy a sacar los múltiplos del 4 porque porque el 4 ya no es un número primo, ¿de acuerdo? Y de todos modos, si yo quiero tachar los múltiplos del 4, vean lo que pasa: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Ya están todos tachados porque los múltiplos del 4 también son múltiplos de 2. Entonces ya se habían tachado de antemano. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? El 5. ¿El 5 se puede dividir entre 1? Sí, ¿vale? Pero todos los números se pueden dividir entre 1, entonces eso todavía no me dice que es un número primo. ¿El 5 se puede dividir entre 2? No, ¿vale? ¿El 5 se puede dividir entre 3? No, bueno, sí se puede, pero no me da un número exacto. ¿El 5 se puede dividir entre 4? Tampoco. Entonces, el 5 solamente puede dividirse entre 1 y me da 5, y también lo puedo dividir entre 5, que me da 1. Entonces el 5 también es un número primo. Entonces voy a proceder a tachar todos los múltiplos del 5, ¿ok? Que sería 5 por 2, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿De acuerdo? Y 50. Entonces ya voy quitando cada vez más números, me voy quedando cada vez con menos. Entonces el 6 ya no es número primo porque fíjense, está compuesto de 2 por 3, me da 6. Es decir, si yo multiplico dos números primos puedo obtener el número 6. 2 por 3 me da 6. Ahora vamos con el 7. ¿El 7 se puede dividir entre 1? Sí. Pero recordemos que eso no es suficiente. ¿El 7 se puede dividir entre 2? No, porque si lo divido entre 2 me da 3.5. 7 entre 3 lo puedo dividir
Pues no, porque me saldría un decimal. 7 entre 4 tampoco, 7 entre 5 tampoco, 7 entre 6, 7 entre 7. Entonces cumple con la característica, ¿vale? Solo puede ser dividido entre 1 y entre sí mismo. Entonces este sí es un número primo. Entonces sería 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 7 por 5, 35, ¿vale? 6 por 7 me da 42 y 7 por 7, 49. Ahora vamos con el siguiente número. El 8 ya está tachado, no lo tomo en cuenta. El 9 no lo tomo en cuenta. El 10 no lo tomo en cuenta. El 11 lo puedo dividir entre 1, sí. El 11 lo puedo dividir entre 2, no. El 11 entre 3 tampoco, entre 5 tampoco, entre 7 tampoco. Entonces el 11 también es un número primo. Vamos a tachar todos los números que sean múltiplos del número 11. 11 por 1, 11, ese no cuenta. 11 por 2, 22, 11 por 3, 33, 11 por 4, 44. Ya estaban tachados. Ahora vamos con el 13. El 13 tampoco se puede dividir ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11. Entonces 13 y 13, 26. 13 por 3 me da 39 y 13 por 4 me da 40. Me da 52, ¿vale? 13 por 4, sí, 52, ya se pasa de mi número 50. Entonces yo estaría tachando en la siguiente columna, pero aquí nada más tengo hasta el 50. Ahora vamos con el número 17. 17 más 17, ¿cuánto me da? 17 más 17 me da 34. Ya está tachado porque es múltiplo de 2, ¿vale? 34. 17 por 3 me da 30, me da 51, ¿vale? Entonces ya se pasa de este 50. Ahora, vamos con los siguientes números. El 19. 19 más 19, ¿cuánto me da? Me daría 10, 20, me daría 38. Ya está tachado. Vamos con el 23. El 23 se puede dividir. Vamos a checar. Pues no se puede dividir. Entonces 23 y 23 me da 46, ya está tachado. El 29 tampoco se puede dividir por ninguno de los números primos que tengo aquí arriba. 29 más 29 me da 40, me da 58. Ya se pasa de estos que tengo aquí, entonces yo estaría tachando más adelante. Después el 31 tampoco se puede dividir entre los demás números primos. Entonces yo así podría continuar y me daría cuenta que ya todos los números que yo tengo aquí serían números primos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a checar aquí. Bueno, antes, ¿cuáles van a ser mis números primos? Sería el número 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ¿vale? El 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41 y el 47. Al menos los primeros números primos hasta el 50 van a ser el 2, 3, 5, 7. Entonces aquí los voy a anotar. 2. Vamos a anotar 2 números primos van a ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41 y el 47. Y yo podría continuar, ¿de acuerdo? Yo podría continuar hasta donde yo quiera continuar mi tabla, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa aquí no es aprenderme todos los números primos. Lo que me interesa aquí principalmente es saber de dónde surge la idea de los números primos y cómo puedo saber cuáles son los números primos, ¿de acuerdo? Aquí yo ya obtuve al menos los primeros números primos hasta el 50. Vamos a checar aquí en esta pantalla si estamos bien. Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 11, tenemos el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41,
me salté... Ah, sí, me salté el 43. ¿Vale? Me salté el 43. El 43 también es un número primo. ¿Ok? 41. 41, 43 y 47, ¿vale? Entonces estábamos en lo correcto, nada más se me había pasado ese número. Entonces, ¿cuáles son los primeros números primos del 0 al 100? Bueno, aquí los tengo, ¿vale? Por si quieren anotarlos. 47, después 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. ¿Cómo se obtuvieron? Pues se obtuvieron de la misma forma que nosotros los tenemos aquí, pero aquí sí llegaron hasta el número 100, ¿de acuerdo? Entonces estos van a ser los números primos, y ya nada más para hacer un pequeño ejercicio, vamos a comprobar que todos los demás números se pueden calcular a partir de la multiplicación de diferentes números primos. Vamos a agarrar uno al azar, que sea el 46, ¿vale? El 46 se puede dividir. ¿Cómo lo vamos? Bueno, se puede dividir en factores primos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y chequen, aquí ya se parece bastante a la idea que nosotros trabajamos en el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Y en el máximo común divisor. Aquí voy a colocar el número 46, y entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar por el número 2, voy a descomponerlo en factores primos, ¿de acuerdo? El 46 se puede dividir entre 2, ¿vale? Y esto me resulta 23, ¿ok? El 23, vamos a checar. El 23 yo lo voy a dividir entre ¿qué número? Entre 2 ya no se puede, entre 3 tampoco, entre 5 tampoco. ¿Por qué ya no se puede? Porque el 23 mismo es un número primo, entonces yo aquí me quedo, ¿de acuerdo? Entonces el 46 es lo mismo que decir 23 por 2. Y si nos damos cuenta, esto que tengo aquí son justamente dos números primos, ¿ok? Ahora vamos a checar otro número más. Vamos a checar ahora el número... ¿cuál será bueno? El número 66, ¿de acuerdo? El número 66. Vamos a factorizar en números primos y me queda que tiene mitad. Sí, es 33, ¿vale? Es 33. Si nos damos cuenta, el 33 todavía se le puede hacer algo porque el 33 no es número primo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué valor se le puede, o en qué factores primos se puede dividir? Entre 2 ya no, ¿vale? Porque me quedaría un número decimal, me quedaría un .5 ahí, ¿no? Ahora, ¿entre qué número? ¿Cuál es el número que sigue después del 2? De los números primos seguiría el número 3. Entonces voy a colocar el número 3 porque entre 3 sí se puede dividir. 33 entre 3 me resulta 11. ¿Ok? Ahora vamos a checar si el 11 yo le puedo hacer algo. ¿Ok? Ya no se puede dividir entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7. ¿Por qué? Ah, fíjense, porque el factor que sigue es el 11, entonces yo aquí voy a colocar el número 11 y me resulta 1. Vamos a ver si esto es cierto. 2 por 3 por 11, ¿cuánto me da? 2 por 3, 6 por 11 me resulta 66. Entonces el 66 es un número compuesto de 3 factores primos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo todos los números que no son primos se pueden descomponer en factores primos, ¿de acuerdo? Vamos a checar uno más. Ok, vamos a checar por ejemplo el 78. 78 tiene mitad, empezamos con el 2, ¿vale? Tiene mitad, me quedaría 35, 39. 39, ¿tiene mitad del 39? No, pero el 39 seguramente le puedo hacer algo porque no es primo, ¿ya vieron? Entonces yo le voy a sacar ahora ya no el 2 porque ya vi que entre 2 no se puede dividir. Vamos a probar con el 3. Entre 3 sí se puede. Entonces me quedaría 13. 13 por 3 me resulta 31.
sí, 13 por 3 me resulta 39, ¿ok? Ahora vamos a checar el 13. El 13 es un número primo, entonces yo ya no lo puedo dividir por ninguno de otros números primos, ¿ok? Porque recordemos que la definición de número primo es que solamente se puede dividir entre sí mismo y entre el número 1, entonces solamente lo voy a poder dividir entre 13, ¿ok? Y aquí me va a resultar 1, ¿ok? Entonces vamos a revisar. 2 por 3, 6, ¿vale? 6 por 13, 6 por 10, 60, 6 por 3, 18, 60 más 18 me resulta 78. Entonces fíjense cómo todos estos valores que están de color negro, que son números compuestos, se denominan compuestos porque están conformados por dos o más números primos. Por ejemplo, aquí fíjense, 2 es un número primo, 3 es un número primo, 13 es un número primo. ¿De acuerdo? Entonces esto era lo que yo quería que me comprendieran para cuando estuviéramos viendo el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿vale? Lo dejé para después para que notaran su importancia, ¿de acuerdo? Y además no solamente se va a utilizar para eso, se va a utilizar también para otros temas, se va a ser muy útil en la factorización. Entonces no sé si pusieron atención que dije factores primos, descomponer en factores primos, me va a servir para factorización ahorita que estamos en álgebra, ¿de acuerdo? Entonces apréndanse los numeritos primos, ¿no? No les pido que todos, pero sí una buena parte. Apréndanse, no sé, al menos hasta los del 50, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, hasta el 47, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso sería todo con respecto a los números primos.